Telepacífico presenta en el Oiga, mire, lea. Presentación del Diario del Alto San Juan y del Atrato. Un conversatorio con Ramón Cote, Pedro Cote y Aurora Vergara, en memoria de Eduardo Cote Lamos. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia, por su concurrida asistencia a el último acto de este evento del Oiga, mire, lea, una feria literaria que expande siempre los conocimientos, y una feria que he venido muchísimas veces, y para mí es un honor estar acá en esta biblioteca tan extraordinaria. También saludo a la señora directora y estar en compañía de la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien nos acompaña esta tarde para presentar este libro, que es un libro de mi padre, de mi papá, Eduardo Cote Lamos, y que tiene mucho que ver con, por supuesto, con esta parte de Colombia y específicamente con el Chocó. Entonces, para hacer esta presentación y para hablar de este libro, vamos a hablar con la ministra sobre una serie de características de este libro que se editó por primera vez en la revista Mito en 1959. Es interesante esta fecha porque tengan en cuenta que salió un año después de El coronel no tiene quien le escriba, que también salió en la revista Mito, y curiosamente un año antes de El diario de Lecumberri, de Álvaro Mutis. Entonces vean, por un lado está García Márquez y por el otro lado está Álvaro Mutis, o sea que no es un libro menor. Y para eso quería hacerle a la ministra la primera pregunta. Ministra, pues, muy buenas tardes. ¿Cuándo fue el momento que usted tuvo contacto con este libro? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. Saludamos a la Biblioteca Departamental, a todo su equipo, celebrando 70 años promoviendo la lectura y la escritura en el Valle del Cauca. Quisiera también empezar saludando a su directora, Mónica Alejandra Perlaza, por su gran apuesta por la gestión cultural, y a nuestra compañera de trabajo de muchos años, Catalina Villa, su coordinadora literaria, por fomentar este espacio de conversación. Oiga, mire, lea, cierra hoy una 9ª edición y estoy muy orgullosa de poder estar aquí acompañando esta conversación. Por mucho tiempo yo he hablado de los ríos y de la presencia y el rol que tienen en nuestras vidas, y desde muy pequeña en el departamento del Chocó nos enseñan a casi todas y a todos algo muy singular, y dicen: cuando el río va creciendo bajan muchas espumitas. Y luego hay una conexión con esa que tiene que ver como qué bulleros son los hombres cuando ven mujer bonita. Entonces, como un dicho que acompaña ese proceso, y lo aprendemos desde muy pequeños. Y ese dicho salva muchas vidas, porque es de ese tipo de enseñanzas que te empiezan a conectar con el territorio, que dicen: tenga mucho cuidado y tenga mucha precaución si va a nadar, porque el río le está mandando unos mensajes. Este libro lo recibí o lo conocí por primera vez en una biblioteca del colegio, y era muy singular porque los ríos eran el escape de lo que pasaba en el colegio para nosotros. En el departamento del Chocó, por nuestro colegio pasa el río San Juan y enfrente de mi casa pasa el río San Pablo, y de manera sistemática escogíamos los ríos, bien sea o para descansar o para refrescarnos o para debatir el ICFES. Y recuerdo encontrar este libro. Y este libro fue muy interesante porque era
prólogo de algo que iba a pasar luego en mi vida, la vida de misionera por un tiempo, de recorrer cada uno de sus afluentes, tanto en el norte del San Juan, en la parte alta del San Juan, donde están las mojarras que marcan nuestro río San Juan en Ismina, y luego todo el recorrido por el Atrato. Esa fue el primer momento. Y luego, mi regalo de bienvenida como viceministra de Educación Superior fue ese libro. Alejandro Gaviria lo escogió de su biblioteca y me lo regaló, la versión de los 90s. Así que eso fue he tenido 2 instancias con este libro, esta es la tercera versión, y siempre es muy especial poder conectarse con un libro que describe algo de la vida cotidiana, pero que lo pone en palabras de una manera tan bella. Expresiones como el río mueve y se conmueve, que aparece en esta descripción del libro, que de manera sistemática me ayuda a describir lo que para nosotras en el departamento del Chocó es vida cotidiana, pero aquí aparece descrito de una manera tan poética y tan poderosa que nos ayuda a encontrarle sentido al territorio de nuestra existencia. Sí, ministra, tienes toda la razón, porque es un libro que fue escrito por mi papá, producto de una ida, de una visita oficial de una comisión de la Cámara de Representantes al departamento del Chocó en 1958. El libro está dedicado, como pueden ver, a Ramón Lozano Garcés, quien era un representante a la Cámara del departamento del Chocó y que tenía una gran amistad con mi papá. De manera que es un libro, y lo hemos estado hablando con la ministra, que tiene muchos registros que a grandes rasgos serían como los siguientes. Un registro político, porque efectivamente es una comisión que va a realizar una serie de entrevistas, que va a realizar después una serie de diagnósticos y que tienen, digamos, una serie de actividades a realizar, entrevistarse con los alcaldes, ¿no es cierto?, con las autoridades. Entonces, en tal caso eran en su momento, pues, autoridades, pues, muchos alcaldes, pues, por supuesto el gobernador, pero también existían, y esa es la parte también más interesante, una inmersión en el propio departamento y llegar, por ejemplo, a los sindicatos de trabajadores, a muchos mineros, muchas personas que trabajaban en la Chocó Pacífico, que era la compañía que tenía una especie como de monopolio para la extracción del oro y el platino. Entonces, digamos que esa es una visión que se da en el libro, digamos una visión como oficial, objetiva, ¿sí? Cuál es la situación, cuál es, digamos, lo que está sucediendo, ¿sí? Pero también, a su vez, también está el poeta. Mi padre era poeta, también era, pues, un gran ensayista, acaba de llegar de Alemania, y entonces, pues, ese contacto brutal entre, digamos, esa geografía alemana con esa geografía chocuana, pues habrá sido impresionante, y de hecho aquí queda registrado. Entonces es como una segunda parte. Para no ampliarnos, quisiera, ministra, que nos comentaras un poco como al respecto. Yo quisiera que nos contara un poco las diferencias entre esta versión y la versión anterior, es decir, cómo aparecieron las fotos, cómo aparecieron las anotaciones. Para las personas que no tienen el libro, es importante que lo consigan muy pronto. Este es un texto que describe el viaje entre el 12 de septiembre y el 18 de septiembre. Entonces es muy interesante que coincidan las fechas del análisis. Entonces vamos a hablar de un relato de viaje por los ríos del departamento del Chocó, principalmente la zona alta del San Juan y el río Atrato. Esta es la versión a la que yo estaba haciendo referencia previamente, entonces le estoy preguntando ahora cuál es la diferencia entre esta versión y la anterior. Sí, ministra, la que hace referencia a la ministra es una edición que se publicó en 1990 en la editorial Guberec, que dirigía entonces el poeta Darío Jaramillo
Agudelo. Y constaba simplemente del texto, ¿sí? El texto que había escrito mi papá, que como les dije, se publicó en la revista Mito, justamente en esta revista que, como ustedes pueden observar, aquí hay varios ejemplos, una revista, por supuesto, señera, importantísima, que abrió las puertas no solamente a la literatura universal en Colombia, sino a su vez también el dar a conocer muchos autores que en ese momento estaban escribiendo, dando sus primeros pasos, como ya les comenté, el caso del propio García Márquez, Álvaro Mutis, pero por supuesto Álvaro Cepeda, también muchos políticos, ensayistas, poemas de su director, el propio Jorge Gaitán Durán. Entonces, la diferencia sustancial que hay de esa edición a esta es que tiene, efectivamente, como contaba la ministra, unos facsímiles del diario. Yo encontré en unas cajas olvidadas el cuaderno en el que mi papá consignó las primeras notas, ¿sí? Y vean esa hermosísima caligrafía. Y de hecho, esta es la primera anotación, ¿sí? El río es 1000 veces un arco, porque el río no es solo el andar, el río del fondo, el platino del subfondo, el verde compacto de las riberas, es el rey de la selva. Curiosamente, esto lo escribió in situ, ¿no es cierto? Lo escribió en el propio Chocó cuando llegó, y fue realmente, yo creo que quedó tan absolutamente conmovido que muchas de esas anotaciones pasaron directamente al texto definitivo. Por otra parte, mi hermano Pedro, que es fotógrafo, él encontró una serie de fotografías. Es una historia un tanto rocambolesca, porque encontró un negativo, ¿sí? Y al revelarlo encontró las fotos que tomó mi papá en 1958, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, son fotos totalmente extraordinarias, y eso es una cosa que también les quería decir. Mi papá entonces no fue solamente como político, ¿no es cierto?, con esta comisión del representante de la Cámara, sino también como periodista, porque llevaba entonces su cuaderno, ¿sí? Y llevaba también su cámara, ¿sí? Una cámara que había comprado en Alemania, que ayer y en estos días pues he estado mostrando las fotos aquí en Cali a muchas personas que saben, y me decían, no son fotos de un aficionado, son fotos de un fotógrafo, ¿cierto? Son fotos de alguien que realmente sabe fotografiar. Entonces, esa es la segunda diferencia con la edición original. Y la tercera, por supuesto no menos importante, es que tiene un prólogo de Belia Vidal. Belia Vidal también es una confesa totalmente apasionada de este libro, y tuve la ocasión de conocerla hace un año, y entonces ella, al proponer la idea de la publicación de este libro, ella colaboró con un prólogo realmente extraordinario. Justo en esta sección, yo quisiera que pudiéramos comparar algo que aparece en esta descripción que es muy revelador. Ustedes ven esta foto aquí y la manera como están distribuidos los niños, cómo están distribuidos los adultos, y en la anterior hay una nota que él deja en el libro haciendo mención a algunas situaciones sociológicas que él encuentra en Andagoya. Entonces, esas notas que están allí se traducen en un segmento inicial en la página 16, donde él describe cómo vive la gente en Andagoya. Y él dice algo como lo siguiente: Andagoya es limpio, bien trazado, con lugares de recreo. Las casas parecen igual de satisfechas a sus moradores. Por las ventanas se puede ver el confort, el orden que produce una buena situación económica. Pero no todo es parejo. Hay una diferenciación extraña que a primera vista no alcanza a comprenderse. Hay que mirar mejor. Los americanos viven aparte,
En otro sitio, los empleados colombianos, me refiero a los blancos. Más allá, un barrio para la élite negra. Allá está el teatro para la gente de color, también la sede del sindicato. Allí el mismo aire comienza a ser distinto. Y mucho más allá, al otro lado del río, sin puente que la una, la dulce, la tierna y musical Andagoyita. Sociológicamente ese es un hallazgo bellísimo porque logra describir un impacto social muy grande de la división que se configuró con la explotación minera en Andagoya, y es muy impresionante que en 1958 le haya marcado esa idea de segregación racial. Y esto va a ser fundamental para las personas que estudian este campo, porque tienen aquí evidencia etnográfica muy poderosa de la manera en cómo se configuraron esas formas tempranas de apartheid en el departamento del Chocó, en Andagoya o en Quibdó, y que se han ido transformando con el paso del tiempo, pero que son una marca en la historia de Colombia que vale la pena analizar. Eso es totalmente cierto, ministra, y en el texto da cuenta de esa explotación, de ese apartheid, de esa segregación racial. Hay una nota, no creo que esté acá, pero justamente salió en el periódico El País de acá de Cali, donde yo extraje un fragmento del cuaderno de mi papá, donde decía que a las personas del departamento que se querían emplear se les pagaba la mitad. O sea, una cosa totalmente inconcebible. Entonces, es muy interesante ver que es el político, es el poeta, es el narrador, es el cronista, es el reportero, quien va dando cuenta de esta situación en la que efectivamente salen una cantidad de rasgos que no solamente tienen que ver con estos temas, sino también hablan de la música, ¿no es cierto? Hablan también del comportamiento de la gente, del trabajo, ¿sí? Y hay algo también, ministra, que siempre a mí me ha llamado la atención de este libro, y es que aquí hay unas pequeñas puntadas de un incipiente realismo mágico, ¿no es cierto? Por ejemplo, quisiera leerles esta parte en Condoto, ¿no es cierto?, donde efectivamente pasa algo realmente extraordinario que después será como la marca de la casa del propio García Márquez, ¿no es cierto? Dice en un momento dado mi papá, dice, aquí lo extraordinario es lo cotidiano, ¿sí? Yo creo que eso también forma parte del ABC, del ADN del propio realismo mágico. Y vean, por ejemplo, un fragmento donde yo creo que queda como muy retratado, y esta es en la página 41, donde se llama Las serpientes, BT. Vean esto. Hay como una herida en la ribera derecha. Los árboles han dejado paso al hombre que hizo unas cabañas de palos y barro y techadas por ramas de palma. Nos acercamos. Huele mal, no hay embarcadero. Existe una especie de limo que brilla con el sol y que es barro delgado, resbaladizo, que se cruza apoyándose en palos. Todos los habitantes del caserío están esperándonos. Son pocos y tienen los ojos como perdidos. Casi no hay niños. La maestra, amable como todas las de su profesión en el Chocó, nos habla de primera. Noto que la voz allí carece de eco y hay que hablar alto para que se escuche. Pregunto, ¿por qué hay tan pocos niños? Se me responde que por las culebras. ¿Hay muchas? Mire usted, mire debajo de esta casa. Y debajo de esta casa, como decía, hay un rollo enorme de serpientes trenzadas entre sí bajo la sombra de una covacha. De pronto, la desbandada.
Con rapidez increíble reptan en todas direcciones, se desenroscan y se escucha un silbo extraño, casi imperceptible pero evidente, que hace erizar el vello de la piel. ¿Y no las matan? Es que hay muchas, ya vio usted. ¿Y cómo se curan las mordeduras? Las mordeduras se curan con palabras. Sí, con palabras se curan las mordeduras de serpientes en Beté. El Moán reza la herida, pero los moanes han perdido su poder. Las palabras no tienen la rapidez del veneno que sube por la sangre, ni la agilidad de la verrugosa que se cuelga de los árboles como un bejuco, ni pueden conjurar las escamas de colores que adornan la frente de la X rabo de chucha, como una cruz griega en la espalda, ni la sagacidad de la 24 chocuana, de dorso moreno y vientre blanquecino, de cabeza ancha y cuya picadura mata en 24 horas. Ese segmento es muy interesante y para las personas cuando vuelvan a su casa, yo quisiera recomendarles que escuchen este libro y estos segmentos con canciones específicas, que fue algo que me pasó. Este libro necesita playlist y necesita un podcast. ¿Por qué razón? Porque ese segmento de La Culebra y ese segmento de BT se puede leer escuchando la canción que dice Adiós canoa, me voy pa' BT. Y sería lindísimo poder volver sobre esa versión conectándolo con esa canción. Por situaciones de transmisiones y demás no podremos ponerles a sonar las canciones como quisiéramos recomendarlas, pero sí vayan anotando porque a medida que vamos avanzando les voy a recomendar unas cuantas dependiendo de los segmentos. Después de esa parte hay una sección linda que dice nos llevan a la escuela donde hay pescado frito, cerveza caliente y patacones. ¿Ustedes se imaginan una escuela con todo eso? Es muy interesante esa descripción y yo de hecho pedí el reporte del Congreso para ver qué era lo que había pasado en ese momento y por qué las escuelas tenían todos esos insumos. ¿Quién dio los permisos? Pero, ministra, ayer comentando este libro, me decía que encontró pues con esta canción en la carta la carta a, ¿no es cierto? Que me gustaría que si pudieras leerla porque la verdad a mí se me quiebra la voz. Lo hago con el mayor gusto y vamos a leerla así. Página 38 y 39. Dice carta. Querida A, creo que hubieses gozado en este viaje. Me parece verte con el pelo rubio en desorden por el viento y con los ojos fijos en la orilla. Mira, los ríos del Chocó son como tú. Algunos llevan su enigma en el fondo, en la arena y en las piedras del fondo. Otros los llevan a flor de piel. Aquellos necesitan gran trabajo para encontrar el oro o el platino y van deprisa, huyendo de quienes lo laboran. Estos son tranquilos, pero hay necesidades de comprender su lenguaje. Basta abrir las manos como una red y meterlas en el agua. El San Juan y el Atrato son ríos diferentes. El San Juan desemboca en el Pacífico, el Atrato en el Caribe. El San Juan es un río que se mueve, que da de beber al paisaje. El Atrato es tranquilo y a él llega el paisaje sediento. El San Juan tiene oro en el fondo, pero el Atrato cruzan mariposas amarillas en bandadas. El San Juan hace música, el Atrato es música. En el Atrato hay garzas de todos los colores, guacamayos, loros, tucanes, con el pico mal puesto, pájaros de plumajes increíbles. En el San Juan, las únicas aves son las nubes. La lluvia que cae sobre el Atrato es su propia agua. La que cae sobre el San Juan viene de lejos. En el San Juan se ve primero el rayo y después se escucha el trueno. En el Atrato, el trueno y el rayo son simultáneos. Amiga mía, es imposible hablarte de los ríos porque no se pueden describir.
hay que vivirlos. Igual pasa con el idioma de los árboles, con sus danzas en el crepúsculo, con las letras anudadas en sus troncos. En todo caso, aquí hay verdad, se siente la creación. Esta mañana, el aire traía de la orilla el llamamiento del tío Guachupecito, envuelto en un extraño polen que venía de la selva, presagiando quién sabe qué cosas, que solo sabe el mago. ¿Quién era? Mi mamá, Alicia Barahona. Es una carta preciosa. Sí, la verdad es muy conmovedor porque mi papá estuvo en el 1958, el libro se publica en el 59 en Ediciones Mitos, como había dicho, y mi papá muere en 1964, de manera que, si quieres devuélvete un segundito, la anterior, ese es el último a la derecha, él nació en 1928, de manera que él moriría 6 años más tarde de esta foto, ¿sí? Entonces, pues, es un testimonio muy importante, y ahora con la lectura que ha hecho la ministra de esa carta, también es doblemente, pues, doloroso y hermoso, pues al mismo tiempo es un poco la ley de la vida. Mi mamá murió hace 17 años, entonces los dos están reunidos también en este libro, y no deja de ser, pues, bastante conmovedor. Hagamos referencia a algo que fue un descubrimiento que hicimos. Porque evidentemente leer este libro es inevitable para mí escuchar las canciones con las que nos criaban. Entonces ustedes escucharon que la oración dice: el aire traía de la orilla el llamamiento del tío Guachupecito. Quisiera que consultaran esa canción. Hay una canción de Leonor González Mina y luego hay una canción de Nidia Góngora, que sistemáticamente se canta en el Petronio, o la gente la está cantando y no se está dando cuenta qué está ocurriendo allí. Lean las dos canciones escuchen las dos canciones de manera simultánea, porque el tío Guachupecito es una manera de nombrar a los hombres, a los que se les refiere como tíos, que son altos, flacos, afrodescendientes, en conexión con cómo se llama al pescado del guachupé. Y esa canción, el Guachupecito, es preciosa. Entonces, que él haya hecho mención a esto quiere decir que se tomó el tiempo de hablar con la gente, de escuchar esas expresiones y de meterla aquí de una manera preciosa. Jerónimo me estaba haciendo unos llamados de atención porque él sentía que, como yo estaba en esta página, no había terminado de leer el libro. Y lo que estaba pasando es que yo no podía dejar de cantar la canción del tío Guachupecito que el aire estaba trayendo. Y por favor, escuchen esa canción con detenimiento, porque es la narración de cómo van subiendo por los ríos en las canoas estos hombres y son llamados a las casas, acompañados para que vengan a tejer o vengan a conversar o vengan a comer. Y creo que esa expresión allí quedó muy bella insertada en la descripción, y es un testimonio del tiempo que se tomó para conocer a las personas, para escuchar sus relatos y lo que les importaba. Totalmente de acuerdo, porque hay una cantidad de detalles que ahí sale el reportero. Los nombres, no es que deje los nombres al azar, nombra cada una de las personas, cada uno de los frutos, no nombra frutos en genérico, nombra en nombres específicos. Los árboles también tienen un nombre particular. Ahora con la lectura de las serpientes, vean la cantidad de serpientes que había. No hubiera podido decir las serpientes en genérico, y habló de 3 o 4, y en el libro también están. Y a su vez también en el diario, es muy bonito, en el cuaderno están una cantidad de afluentes de los ríos que él fue anotando para escribir este texto, que la verdad yo creo que lo fue dominando y llamando tanto la atención que no se podía desprender de él. De manera que es un texto en el cual también casi pierde la vida. Yo ayer le estaba comentando a la ministra, hay un texto que es al final del libro que se llama La Chocosana, que es una lluvia. Ahora si quieres lo leemos entre los dos. ¿Sí?
Y entonces es una tormenta como van a ver, donde efectivamente pues salen de un punto determinado las lanchas y en mitad del recorrido por el río los coge una tormenta y casi los mata. De hecho, yo le pregunté a mi mamá alguna vez qué recuerdos tenía de mi papá cuando de su viaje al Chocó. Entonces mi mamá siempre me decía, tu papá siempre decía que casi se mueren en esa travesía, porque ocurre la típica imprudencia que nos pasa a todos y a ustedes les habrá pasado muchas veces, y es que no, es que por el tema de las prisas, no, tenemos que llegar hasta el sitio, salgamos, entonces te dicen, no se vayan porque va a haber una tormenta, ¿sí? Y uno, no, es que tenemos que estar a las 5 de la tarde a tal lado, no se vayan, y efectivamente cuando están en la mitad del río, ahí se dan cuenta, ay, debimos haber hecho caso a las personas que nos decían. Entonces, vamos a leer con la ministra este texto hermosísimo, que es de verdad uno de los mejores de este libro, que valga también la cuña, también según Darío Jaramillo Agudelo, dice que es una de las mejores páginas de este diario que se pueden incluir entre las mejores de la prosa colombiana. O sea que no es un libro realmente menor. Entonces, ya que me dice la ministra que empiece, pues le hago caso. La Chocosana. Y la agüita, dijo el lanchero, no la lluvia, el agüita. En el Chocó, el habla popular está lleno de diminutivos, y esos diminutivos se dan a cosas muy grandes o muy fuertes. El agüita del lanchero, en buen romance, es el aguacero. El chocoano oculta el verdadero nombre de las cosas mediante la elipsis o el eufemismo, por temor al mal o al castigo que pueda caer sobre el audaz que designe directamente lo tremendo. Allí la tempestad también tiene otro nombre, la chocosana, porque no es la borrasca, tampoco la lluvia, menos la tempestad. Es todo junto. Para las borrascas se necesita mar y el atrato es un mar. Para la borrasca se necesita viento y tierra y el atrato tiene viento y en sus riberas la selva. Para la tempestad se necesitan rayos, truenos, océanos y arena y el atrato todo lo tiene. La brisa se convierte en viento y mueve sus alas inmensas sobre el río. Si quieres, sí. Cae la lluvia. Las gotas son delgadas. Algunas vienen del Golfo y saben a sal. Lo traspasan todo. El encauchado, la piel, las hojas de los árboles y sus troncos. Llegan hasta los huesos, a la médula. El río, entonces, es como un túnel en el aire. No es de día ni de noche. Es la oscuridad del atrato enfurecido. Tampoco hay tiempo. Existe una especie de Evo donde no hay transcurso, sino permanencia. Todo es ajeno a todo. Antes se pudieron ver las bandadas de pájaros buscar un refugio. Ahora, el mismo aire busca asilo. La lancha se abre paso entre la niebla, a tientas, guiada por el instinto del lanchero. La lluvia se hace más fina y más compacta. El ambiente se llena de un olor a cosas en elaboración, a plantas germinando, a seres que cambian de especie. No es el olor a mojado, es más y diferente. La chocosana es una venganza. Es la naturaleza que castiga con los elementos. Porque si el agua del río al comienzo de la catástrofe daba una sensación de alegre ferocidad, ahora parece que cumple una condena. De vez en cuando un rayo. El río se mueve y se conmueve. Las olas saltan como peces despavoridos. A lo lejos, entre la manigua,
Los animales débiles y tiernos se vuelven feroces. Hasta los frutos de los árboles entran en lucha. El coco contra la palma, las ramas contra las hojas, el tronco contra sus círculos, las raíces contra la savia. Los loros hincan sus picos en las carnes medrosas de las ratas. El musgo atrapa arañas y zancudos. El tigre destroza sin devorar lo que encuentra, mientras las serpientes envenenan al acelote y el viento, la niebla y la lluvia cubren al arcabuco. Por allá, donde cayó un rayo, alguna piedra estalla. El tucán hunde su pico descomunal en el árbol del pan y al dejarlo allí clavado se queda sin rostro. Los truenos hacen temblar al río. Es la locura de la selva. Todos los afluentes del Atrato se confunden de cauce y cegados por el miedo buscan apresuradamente sus desembocaduras. Un rayo se clava en tierra y salta un manantial. El agua ruge. Es un ruido de instrumentos de percusión, de cuerpos amándose con furia. Los indios suben a los árboles y luchan con los animales que allí se encuentran. Se hace de noche y la lancha rompe la oscuridad. Las estrellas perecen en el cielo y los bejucos ahorcan los árboles. Todo está en movimiento. Todo se mueve desde sí mismo y rodeándolo todo, abarcándolo todo. La tempestad. Parece que nada sea real y que las cosas se mueven dentro del cono de una tromba, como si el Atrato se hubiese puesto de pie y ejecutara una danza pavorosa al son del canto de guerra de los elementos. Los hombres no son sino exclamaciones, interjecciones y la mano segura del lanchero que de pronto logra pasar las leguas y las leguas de la chocosana. Atrás ha quedado la lluvia y el río es como un látigo en manos del huracán. Adelante, unas cuantas luces y al llegar a Río Sucio nos parece que hubiésemos resucitado. Impresionante. Quienes hemos vivido algo como esto, llegamos diciendo, casi morimos, miren lo que vivimos. Y este hombre nos entrega este relato tan bello y tan detallado de pasar por una tormenta en este río. Es cierto. Si quieres, pasa otras fotos. Yo quiero hacer mención a esa foto. ¿A la anterior? A la anterior. Vale. Esta foto es muy fuerte para el pueblo de Bojayá y quienes conocen su historia. Este es un relato de 1958 y miren esta foto. Dice, honorables representantes, el pueblo de Bellavista continúa e insiste pidiendo su planta eléctrica. Esto es 1958. Entonces pasa una masacre, se repara el pueblo, llega una planta que funciona de manera regular en el 2007. Luego del 2018, con reparación colectiva, este pueblo debe a hombros, no sé si recuerdan ese video viral que estaban arrastrando una planta para subirla al pueblo y aún no funciona. Ahí tenemos que tomar decisiones fundamentales para garantizar que eso no siga ocurriendo. Así que esta fotografía es muy, muy emblemática para poder garantizar que se toman decisiones que sean más coherentes con la vida de este pueblo. Ministra, la verdad, esto es una maravilla. Sigamos leyendo. ¿Ah? Yo estoy absolutamente feliz. ¿Ah? Y quisiera, a ver si podemos, cada uno pues puede leer un textito pequeñito, pero es que eso es algo tan conmovedor, porque es que, claro, mi papá murió en 1964, yo nací en el 63, yo no conocía a mi papá, yo solamente lo conozco por lo que escribió. Entonces, al leerlo es como si me estuviera hablando a mí
y ahora que la lee la ministra, pues también es como si por interpuesta persona me estuviera diciendo las cosas. Entonces, la verdad, es algo como muy conmovedor. Un breve texto, ministra, si quieres, en la página 34, el de Bocarnís, que me parece que es una preciosidad, por justamente lo que estábamos hablando del tema de la minuciosidad, del cariño, del respeto, de la entrega, de la empatía que tuvo mi papá con las personas con las que se encontraban. Y vean que esto justamente es un ejemplo. A uno, la típica varada al lado del camino, uno se encuentra un rancho y pide ayuda y cuenta lo que pasó. Insisto entonces, y como decía la ministra, en 1958, pues las carreteras y la estación, todo es muy difícil, ¿no? Si ahora es difícil, pues imagínense entonces. Bocarnís. Al otro día nos devolvimos por el San Juan, dejamos detrás las mojarras, montes con ascendencia de peces primitivos de cuya existencia queda solo las escamas del lomo en forma de montañas. Otra vez en Ismina y su larguísima calle que continúa en la selva. El camión en el que viajábamos se varó varias veces. La PAN, como la avería grave y por fortuna la última, sucedió en un sitio denominado Bocarnís, frente a una choza de nativos. Una negra de unos 18 años rajaba leña. Su cuerpo se mostraba poderoso a través de la tela azul que la cubría. Nos miró, sonrió y siguió trabajando. Adentro, Pablo, el viejo jefe de familia, trenzaba bejucos de chascarrá y con habilidad formaba un cesto. Sus manos tenían facilidad y destreza envidiables y ejecutaban su labor con cariño. Metía el bejuco por un lado, lo sacaba por otro, con un punzón primitivo de hueso lo alineaba, volvía a mirarlo desde arriba. La casa era muy simple, montada con zancos, una habitación cuadrada con 2 puertas, una que daba a la carretera y la otra enfrente al río. Por todas partes había cestos de diversos tamaños, trampas para pescar llamadas corró, otras más pequeñas denominadas ahorro. Pablo era escaso de palabras y no detuvo un solo instante su trabajo. Se me hizo, no sé, semejante a una antigua estatua del Cronos asirio que va trenzando una cuerda y a su lado un asno come el vegetal elaborado. En verdad, el tiempo no contaba, no cuenta. El tiempo queda atrás. El tiempo en la selva lo mide la velocidad del viento, la inclemencia de la lluvia, la creciente de los ríos, la lejana pregunta de un pájaro salvaje y la respuesta tremenda de las fieras. Belleza. Es un lindo texto y hay una mención allí sobre el ahorro que, si lo ponemos en contexto, las personas que están en estas partes del departamento del Chocó están empezando a consolidar una vida después de pasar por un contexto de esclavización que apenas está tomando forma en el departamento del Chocó. Y el ahorro, las cartas de ahorro, las cartas de OR, son el testimonio de lo que lograban hacer para sí mismos, de lo que podrían pescar para sí mismos o del tiempo que usaban para sí mismos. Y esa expresión es muy poderosa porque para las familias en contextos de esclavización no se pertenecían y su tiempo no les pertenecía. Entonces, esos testimonios del OR o el ahorro en cartas o en este caso instrumentos para la pesca o herramientas para la pesca son muy poderosos porque es el testimonio de herramientas que pudieron usar para conseguir dinero para la compra de su libertad o para organizar a sus familias. Por eso esa expresión ahorro es tan poderosa y tan emblemática, porque es el mecanismo bancario del momento para quienes apenas empezaban a configurar una vida para sus propias familias siendo dueños de sí. Esa parte me parece muy bella. Gracias por traerla a la mente. No, pues es que está absolutamente lleno de detalles. Hay una lectura, por supuesto, política, hay una lectura de este libro también antropológica, hay una lectura sociológica
y, por supuesto, como acaban de ver también, una lectura totalmente poética, ¿sí? Y eso es lo que enriquece al libro. Siempre muchas veces se habla de la poesía o el poeta como una especie como de ser aparte, como que come en otro plato distinto de los demás, ¿sí? Como que respira otro aire, y la verdad es absolutamente todo lo contrario. Aquí está la prueba, ¿sí? De la solidaridad humana, del interés por la propia tierra, por sus propios habitantes, y también por algo muy curioso, ministra, y es el hecho de que en este texto, escrito y pues publicado en el 59, pero en esta visita del 58, da cuenta también de las dragas, del daño que se le está haciendo al medio ambiente, que es un tema que era realmente muy de avanzada en su momento. Hablar del medio ambiente en 1958 pues era como hablar de los marcianos, o sea, era inconcebible. Pero mi papá habla justamente del daño de las dragas, no solamente, pues, por supuesto, el daño que se le está haciendo al medio ambiente, el daño a los ríos y, por supuesto, la explotación que se le hace a sus propios habitantes. Definitivamente, y aquí es fundamental, en las últimas fechas, en la descripción de un día como hoy, los últimos 2 días, 17 y 18 de septiembre, hay algunas menciones que tienen clara conexión con canciones. Por ejemplo, la sección que habla de oye, me chocó, oye, por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así. Esa es una canción que se repite de manera sistemática en el departamento, y él trae el segmento para decir, lo lleva hasta el segmento de la resignación. Y ustedes en la última parte del documento tienen una nota, en la 68, donde dicen todas las observaciones fueron hechas a raíz de este viaje de la Comisión de la Cámara de Representantes por tierras chocuanas. Describen quiénes estaban en la comisión y dicen, en los archivos de la Cámara debe reposar un informe extenso sobre necesidades, problemas y soluciones para la redención de ese departamento. Es fundamental garantizar que ese archivo aparezca. Yo lo primero que hice fue preguntar dónde estaba, y es muy singular la manera como se han tratado los archivos de la nación que requieren una revisión, que podamos rescatarlos y podamos encontrar qué tipo de plan podemos traer hacia el día de hoy que nos permita empezar a encontrar soluciones. Porque todavía en el departamento estamos diciendo, oye, me chocó, oye, por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así. Y todavía los niños y las niñas cantan que esperamos que no continúe en esa resignación. Esa nota me parece fundamental. Y quisiera que habláramos de esta foto, que es la portada del libro. Ustedes, ¿cómo seleccionaron esta foto, cómo la encontraron y cómo terminó siendo portada? Y conectémoslos con la descripción que él hace de la misma. Ay, precioso, precioso. Esta foto, al igual que la que vieron de la red, si quieres devuélvete un segundín, hay esta por ejemplo, hay una transposición absolutamente perfecta. Ahora, si la busco, por supuesto no la voy a encontrar, pero dice mi papá en un momento dado del texto, dice, y de pronto miré al río a través de una red de pescar, y el río parecía un río cubista, ¿sí? Entonces era increíble, porque como si hubiera de pronto él tomado las fotos, las hubiera revelado, pues esas fotos pues, se perdieron pero quedó el negativo, ¿no es cierto? Que ese fue el que mi hermano consiguió. Y a la siguiente, a la que hace referencia la ministra, es una foto también preciosa, en la que dice, que tiene un correlato perfecto con el texto, porque dice, y nos asomamos a la orilla, y en la orilla estaban amarradas varias barcas que formaban una flor de madera, ¿sí? Y es pues una auténtica belleza. Entonces vean cómo cualquier cosa que veía también tenía la necesidad como de compararla, de exaltarla, ¿sí?
encontrar poesía en unas barcas varadas al lado del río, ¿sí? Y compararlas con una flor de madera, pues no deja de ser una belleza, ¿sí? Una manera también de estar totalmente conectado, traspasado por la belleza, por lo que estaba viendo. De manera que él tuvo también esa oportunidad de dejar registro de ese mismo asombro. Y entonces, cuando estuvimos trabajando en la carátula del libro, nos pareció muy bonito tener esta flor de madera, tener la foto en la que sale mi papá y de fondo la carta AA, la que leyó la ministra, un homenaje también tácito a mi mamá. Entonces, por eso el libro se fue armando de una manera maravillosa. Belia Vidal, inmediatamente la directora de la Feria del Libro del Chocó, ¿no es cierto?, del Flecho, que es una preciosidad de feria y nos reunimos una vez hace un año y justamente no hay nada más hermoso que decirlo, que de esa reunión, un año más tarde, tenemos este libro. Entonces, esas ideas, esos proyectos que muchas veces se quedan en nada, justamente gracias a la pasión de Belia, a la decisión del Fondo de Cultura Económica, que no he nombrado y que le doy mi público agradecimiento, gracias a ella y a todas estas personas fue posible que se hiciera este libro. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, ministra. Nos faltaría comentar muchas cosas, pero algunas últimas apreciaciones acerca del libro. Cuando enseñamos a escribir y cuando estamos en las escuelas, es importante poder analizar con los estudiantes y las estudiantes la manera en que él se aproxima a las palabras, cómo estructura las oraciones. Y en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, creo que es fundamental poder trabajar con obras como estas. Y pensando en contextos como el departamento del Chocó, pero también muchas zonas rurales, en donde muchos niños y niñas están recibiendo mensajes negativos de su territorio. Este libro tiene ejemplos que son muy adecuados para desarrollar ejercicios básicos de lectura y escritura. Por ejemplo, en la página 24, el 13 de septiembre de 1958, él empieza diciendo: Novita es una ilustre aldea chocuana. Y en muy pocos textos el departamento del Chocó encuentra expresiones tan bellas como estas para describir su propio territorio. Entonces, cuando se aproximen a este texto, quisiera recomendarles si desarrollan ejercicios para clases, si están trabajando con estudiantes. Eso es un buen libro para aprender, por ejemplo, los ríos del departamento, para que se los puedan memorizar, porque aquí tienen diferentes entradas donde describe claramente los nombres de los ríos, pero también es una aproximación para aprender a amar los ríos. Hemos estado recorriendo el país como Ministerio de Educación Nacional, leyendo con muchos niños y niñas, escuchando los rezagos de la pandemia, pero también las oportunidades que tenemos de profundizar este tipo de proyectos y de planes. Y este libro me ayuda muchísimo para poder pensar en ejercicios específicos que nos ayuden, uno, a conectar con los ríos, el riesgo que tenemos del impacto del cambio climático, para que puedan, con descripciones tan bellas como estas, poder apreciar el río más allá de lo que les hemos contado. Él describe los ríos no solamente en su profundidad y sus características físicas, sino también la personalidad de los ríos. Entonces quisiera recomendarles, además de todos los detalles de los que hemos hablado hoy, que cuando se aproximen a esta obra también puedan pensar en ejercicios de clase que permitan ver, por ejemplo, cómo frases tan cortas como estas abren y cierran un párrafo, pero también cómo ayudan a conectar el conocimiento tan profundo de un territorio. Y para las escuelas que están haciendo visitas pedagógicas, por ejemplo, sé que hay muchas expediciones al departamento del Chocó. Esa es una muy buena obra para que cuando lleguen a esos territorios puedan también conocer los nombres de los ríos y de los pueblos. Muchas gracias por la invitación, Catalina, a todas las personas que hicieron posible este espacio. Muchísimas gracias por permitirnos esta bella conversación. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.
Telepacífico presentó en el Oiga Mire Lea. Presentación del Diario del Alto San Juan y del Atrato. Un conversatorio con Ramón Cote, Pedro Cote y Aurora Vergara, en memoria de Eduardo Cote Lamo.